mírame bien y deja de hacer lo que estás haciendo, porque esto no es un cuento de hadas para que no te duermas. Lo que tienes delante es un manual oficial de violación mental del gobierno de los Estados Unidos. ¿Crees que eres libre? ¿Crees que tus recuerdos, tus gustos y tus decisiones son tuyos? Eres un maldito ingenuo. Mientras el mundo jugaba la Guerra Fría en sótanos que apestaban a orina y desefectos del miedo, la CIA estaba despedazando cerebros humanos como si fueran carne de desecho. Gastaron millones de tus impuestos en encontrar el interruptor para apagarte. No buscaban espías, buscaban marionetas biológicas, sujetos a los que frieron las neuronas con electroshocks de 100 voltios, a los que mantuvieron en coma durante meses mientras grabaciones satánicas se repetían en sus oídos. Obedece, mata, olvida. Querían crear al candidato macho, un asesino perfecto que aprieta el gatillo por una palabra clave y luego vuelve a su casa a cenar con su familia sin recordar una gota de sangre. Convirtieron a ciudadanos inocentes en vegetales y a estudiantes brillantes en psicópatas funcionales. Intentaron quemar las pruebas en 1973, pero el fuego no pudo borrar el rastro de la locura. Hoy vamos a abrir el archivo de la CIA, juro que no existía. Si tienes el estómago blando o crees ciegamente en el sistema, lárgate de aquí ahora mismo. Esto es MK Ultra, el canibalismo mental del Estado. Para entender este infierno hay que ponerle el nombre al diablo, Sidney Gottlieb. La CIA no buscaba a un científico, buscaba a un hombre sin alma, y lo encontraron. Le dieron un cheque en blanco, inmunidad total y una orden directa. Haz que confiesen, haz que olviden, haz que obedezcan. Gottlieb no era un médico, era un hechicero negro. En su laboratorio privado no buscaban curas para el cáncer, buscaban venenos para el espíritu. Probó de todo, desde heroína mezclada con LSD hasta gas sarín y toxinas de marisco, buscando la combinación exacta para demoler la muralla de la voluntad humana. No buscaba entender la mente, buscaba saquearla. Para Gottlieb, un ser humano no era más que una envase química orgánica que podía ser vaciado y rellenado a voluntad de la agencia. Empezaron con animales, pero la sangre de perro no era suficiente. Necesitaban carne humana. Este acto parece sacado de la peor pesadilla de una película de serie B, pero ocurrió en San Francisco y Nueva York. La CIA se convirtió en el mayor proxeneta del país. Montaron burdeles reales, pagados por el Estado, y contrataron prostitutas con una misión específica: atraer a hombres corrientes, padres de familia, trabajadores, a pisos francos y llenos de micrófonos y espejos bidireccionales. Una vez allí, mientras las mujeres hacían su trabajo, les ponían dosis masivas de LSD puro en la bebida sin que ellos sospecharan nada. ¿Y qué hacían los agentes de la CIA? Se sentaban detrás del espejo, con un martini en la mano, riéndose mientras observaban cómo hombres inocentes sufrían colapsos psicóticos, terroríficos. Querían ver cuánto tardaba un ciudadano libre en quebrarse, en llorar, en suplicar o en volverse violento bajo un viaje de terror químico. No eran experimentos médicos, era sadismo puro financiado por la seguridad nacional. Esos hombres nunca volvieron a ser los mismos. Muchos terminaron en psiquiátricos, otros se quitaron la vida. Y la CIA simplemente tomó notas y pasó al siguiente, sujeto consumible. Y si crees que lo de los burdeles era malo, lo que hizo el Dr. Ewen Cameron te va a revolver las tripas. La CIA lo reclutó para el Instituto Allen Memorial en Canadá porque era un carnicero con título de psiquiatra. Su teoría se llamaba despatronamiento. Decía que para reconstruir la personalidad de un hombre, primero había que aniquilar la anterior por completo. Cualquier persona que entraba por su puerta con una depresión leve o ansiedad era sentenciada a muerte en vida. Cameron los mantenía en coma inducido durante meses. Sí, meses bajo efectos de drogas para que no despertaran. Mientras estaban en ese estado de vulnerabilidad absoluta, les aplicaba sesiones de electroshock 40 veces más potentes de lo que se permitía la ley, varias veces al día. Cuando por fin los despertaba, los pacientes no sabían quiénes eran, no recordaban a sus hijos, no sabían cómo usar un tenedor, se orinaban encima como bebés de 80 kilos. Habían sido borrados. Cameron no curaba mentes, fabricaba carcasas vacías para que la CIA pudiera escribir sus órdenes en el vacío. ¿Podéis imaginar el horror de escuchar la misma frase 10.000 veces mientras tu cerebro está frito por las drogas y la electricidad? Eso era la repetición psíquica. La CIA utilizaba cascos de alta fidelidad para bombear al subconsciente de los sujetos.
mientras estaban drogadas o en estados de confusión extrema. Les obligaban a escuchar las grabaciones durante 20 horas al día, durante semanas o meses. Frases como "tu madre te odia", "eres un traidor", "solo la agencia te quiere" o "debes matar cuando escuches la señal". El objetivo final era reprogramar la arquitectura del pensamiento. Querían que tu propia voz interna fuera reemplazada por la voz de un agente de inteligencia. Querían que el concepto de yo desapareciera para que solo quedara el nosotros. Estaban hackeando el sistema operativo del alma humana, buscando el código fuente para crear esclavos perfectos, que ni siquiera supieran que lo eran. Aquí es donde la historia se vuelve insoportable. MK Ultra no tuvo límites morales. Se infiltraron en orfanatos, en centros de detención juveniles y hospitales psiquiátricos para indigentes. Usaron a niños que no tenían a nadie en el mundo para reclamarlos. A estos pequeños los sometieron a experimentos de privación sensorial extrema. Los encerraban en cajas metálicas oscuras, sin sonido, sin luz, durante días enteros para ver cuánto tardaba un cerebro infantil en desarrollar esquizofrenia o psicosis. Usaron a los más vulnerables, a los olvidados de Dios, porque sabían que si algo salía mal, y siempre salía mal, nadie preguntaría por ellos. Fue una carnicería de inocentes, protegida por el secreto de Estado. Experimentaron con el futuro de esos niños, para asegurar el control del presente. Es una mancha de sangre de la CIA. Nunca pudo limpiar, por mucho que hayan quemado los papeles. Frank Olson no era un sujeto de pruebas, era uno de ellos, un científico brillante del ejército que trabajaba en el programa de armas biológicas. Pero Olson cometió el error más grave de la CIA. Empezó a tener remordimientos. Empezó a cuestionar la ética de las drogas e inocentes torturas a mentes. La agencia no acepta renuncias, solo acepta silencio. Durante una reunión en una cabaña aislada, Sidney Cowlen en persona le puso LSD en el cóctel de Olson, sin que él lo supiera. Olson entró en un colapso paranoico. Días después, mientras estaba bajo vigilancia de la CIA en un hotel de Nueva York, Olson saltó por la ventana del piso 13. La versión oficial fue suicidio por estrés, pero décadas después, cuando su familia exhumó el cuerpo, los forenses encontraron un golpe seco en la frente previo a la caída. Olson fue noqueado y lanzado al vacío. Fue el mensaje final. En el MK Ultra, la única forma de salir del proyecto es una bolsa de cadáveres. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, sintió el aliento de la justicia en su nuca. El escándalo del Watergate estaba destapando todas las alcantarillas y sabía que si el MK Ultra salía a la luz, el gobierno caería. Ordenó la mayor purga de información de la historia. Durante días, las trituradoras de la agencia no pararon de rugir. Miles de expedientes, nombres de víctimas, resultados de torturas y grabaciones de interrogatorios fueron reducidos a cenizas confeti. Querían que la historia pensara que esto fue una alucinación colectiva. Querían que creyeran que el gobierno es tu amigo. Por suerte para la verdad, un burócrata cometió un error y no destruyó 20.000 páginas de registros financieros que estaban en otra oficina. Esos recibos de LSD, facturas de hoteles de paso, pagos a médicos carniceros son la prueba irrefutable de que la CIA convirtió a su propio pueblo en ganado de laboratorio. No seas estúpido. Si descubres la fórmula para controlar la raza humana, ¿simplemente la tiras a la basura porque unos políticos te regañan? Despierta, el MK Ultra no murió en 1973, simplemente evolucionó. En los 50 necesitaban LSD y electroshocks, hoy solo necesitan que desbloquees tu teléfono. Tienen el algoritmo que manipulan tu dopamina, redes sociales que dirigen tu odio y tecnología subliminal que te dice qué comprar o a quién odiar. El experimento ya no es un sótano, es global, y tú eres el voluntario que acepta los términos y condiciones sin leer. El MK Ultra ahora es invisible, digital y mucho más efectivo.